Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté, hablaré de ti donde esté. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor por siempre firme estará. Jesucristo la compró y fiel permanecerá. La iglesia bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón. Cristo la compró, sangre derramó. Buenas tardes, todos y cada uno de ustedes. Que nuestro Padre Celestial les bendiga grandemente. Una vez más, en este momento, hermanos, estamos iniciando el estudio del libro del profeta Oseas, como lo hemos estado llevando ya por varios tiempo. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, por esta oportunidad que Él, hermanos, nos da para poder estar aquí estudiando de su palabra. Un saludo a todos aquellos que nos miran por medio de las redes sociales. Que nuestro Padre Celestial les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y sobre todo que los llene de bendición, nuestros hermanos, amigos y todos aquellos que se conectan por medio de Facebook. Que Dios les bendiga. A todos aquellos que nos estarán escuchando también de manera diferida en cualquier plataforma de las redes sociales, que nuestro Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios. Aquí vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Vamos a compartir con ustedes un poquito acerca de la proyección que vamos a tener en este momento acerca del libro de Oseas. Ustedes ya lo tienen ahí en su pantalla, hermanos. Vamos a concluir el capítulo número 9. Gracias a Dios, hermanos, ya llevamos 9 capítulos que hemos avanzado. 9 capítulos que hemos podido escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial. 9 capítulos, hermanos, en donde hemos podido de antemano escudriñar muy bien la palabra de nuestro Dios. 9 capítulos en donde hemos podido, hermanos, estar aquí para poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Y vamos a darle finalización al capítulo 9, donde estuvimos estudiando el tema general, un amor removido. Ahí hemos visto el tema general de un amor removido, hermanos. Así lo hemos visto como tema general todo el capítulo 9. Y en hemos estado viendo, hermanos, las sanciones que se merecían totalmente, ¿quién? Bueno, pues en cierta manera, esas sanciones que merecía totalmente
el pueblo de Dios. Lo estuvimos estudiando del verso 10 y hoy concluimos al verso 17. Dice el versículo 17, hermanos. Versículo 17 dice: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, el castigo máximo, hermanos, provocado por la aversión de Dios para con el pecado de Israel, fue que los desecharía. Acuérdense que casi todos los capítulos se ha dicho esto, hermanos. Israel de antemano iría al cautiverio entre las naciones, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente no oyeron a Dios, no escucharon la voz de Dios. El fracaso espiritual de Israel, hermanos, podría atribuirse totalmente a la falta de la voluntad de su pueblo a escuchar la palabra de Dios. Sea como se encontraba en la ley de Dios, hermanos, o proclamada por los profetas de Dios. Ciertamente, estimado hermano, debo decir lo siguiente antes de continuar. Este castigo, hermanos, que presenta Oseas es una verdadera advertencia para el pueblo de Dios en la actualidad, ya que hoy, teniendo todos los medios posibles, hermanos, para poder escuchar, para poder entender, para poder escudriñar la palabra de Dios, ciertamente en ocasiones, ¿qué hacemos? No lo hacemos. Y la pregunta, hermanos, que llega a la mente de nosotros en este momento es: ¿cuál es el fracaso espiritual del pueblo de Dios en la actualidad? Porque ciertamente estamos hablando del fracaso del pueblo de Israel. Sí, hermano. Pero ¿cuál es el fracaso del pueblo de Dios en la actualidad? Bueno, es lo mismo, hermano. Viene a ser la misma situación. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, el fracaso que tiene el pueblo de Dios en la actualidad es por la misma situación. ¿Por qué? Porque no oye la voz de Dios. Porque ciertamente su falta, hermanos, de voluntad hacia las cosas de Dios, hacia escuchar, hacia oír, hacia atender las cosas de Dios es muy grande. Ahorita la mayor excusa es la pandemia. Pero mire, hermano, estamos en la comodidad de nuestros hogares. Ya algunos nos reunimos por la mañana como iglesia para conmemorar la muerte del Señor, para recordar la muerte del Señor. Y eso, hermanos, también nos da la oportunidad, hermanos, de reafirmar nuestra fe. Y luego tenemos oportunidad de que hoy los medios electrónicos todos están atestados de la palabra del Señor. Porque usted inmediatamente, al menos que tenga puros contactos del mundo, entonces no encontrará nada de palabra de Dios. Pero en cuanto usted entra a Facebook, ahí usted encontrará, no se diga el día de hoy, a toda hora y a cualquier momento, palabra del Señor. Pero, hermanos, el problema es que ciertamente al pueblo de Israel, como al pueblo de Dios en la actualidad, al Israel espiritual, le hace falta voluntad. ¿Para qué voluntad? Pues para eso, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánto podemos invertir en nuestro Dios? ¿Cuánto debemos invertir en nuestro Dios? Mire, por ejemplo, ahorita en México, no lo sé en otro país, yo hablo por lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestros hijos están estudiando por medio del internet, por medio de la televisión. Y yo le aseguro, hermano, que usted se esfuerza de ir, si no tiene internet base en su casa, internet satelital o internet lineal, usted le aseguro que usted se esfuerza en desprenderse de algo de economía para ir y ponerle una recarga a su celular para que tenga datos y sus hijos puedan ya sea escuchar la clase o mandar las tareas. ¿No es así? Bueno, ¿por qué no esforzarnos de la misma manera para nosotros poder así escuchar de perdido el día de hoy la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque ciertamente falta voluntad. Al pueblo le falta voluntad para escuchar la palabra de Dios. Entonces,
Esa palabra todos la sabemos, la encontramos ahí en los designios de nuestro Padre Celestial. La encontramos ahí. Debido a esto, ¿debido a qué, hermano? A la falta de voluntad, el pueblo andaría errante entre las naciones. ¿Qué significa esa palabra de errante? Significa que el pueblo, hermanos, andaría como cuando el pueblo se encuentra sin ley y sin gobierno. O sea, simplemente andar por andar. Y así anda la persona, hermanos, que ciertamente está sin el Señor. Y esto es todo lo que dice el capítulo número 9, mis estimados hermanos. Ahí concluye el capítulo número 9, el profeta Oseas. Pero en el capítulo número 10, hermanos, Oseas, ayudado por Dios, ahora va a ser un poquito, hermanos, fíjese bien. A veces decimos, ay, es que los predicadores a veces son muy duros. Pues fíjese la magnitud en la que llegaban los profetas para tratar de hacer entender al pueblo de que ellos deberían de volver, de arrepentirse, de regresar a Dios. Entonces, en el capítulo número 10, hermanos, ahí encontraremos la manera en cómo Oseas alzó más la voz todavía para tratar de hacer volver al pueblo al Señor. La manera de introducción. En el presente capítulo, hermanos, Oseas predicó un mensaje que abunda en figuras retóricas. Y es por eso que es muy importante estudiar, hermanos, un poquito de hermenéutica. Y para ello aprovecho a hacer un paréntesis aquí, a invitarles a todos ustedes a que estén pendientes en las redes sociales, así como en nuestro canal de YouTube, así como por este medio de Facebook Live, en donde estaremos nosotros por ahí proporcionando, hermanos, una clase muy extensa acerca de la hermenéutica bíblica. Para ello, para poder comprender precisamente todas estas figuras. Regresando, y cierro paréntesis, regresando a la introducción. Entonces, hermanos, debemos de recordar que en este capítulo 10, Oseas estará utilizando estas figuras retóricas, las cuales están relacionadas con la agricultura. Israel era como una viña frondosa, dice el verso 1. Sin embargo, no había utilizado su fruto para glorificar a Dios. Vendría juicio sobre la nación mediante las malas hierbas que estropean un cultivo, hermanos, en crecimiento, dirá el verso 4. La nación también era como una novilla domada y utilizada para la trilla. Sin embargo, se le colocaría un yugo en el cuello y se vería obligada a tirar de un aro, según el verso 11. Al pueblo de Dios, hermanos, se le instó a sembrar justicia, según el verso 12. Y ellos habían arado impiedad y cosecharían iniquidad, según el verso 13. A menos que se arrepintieran. Ese es el propósito de todo el libro del profeta Oseas, que el pueblo se arrepienta. Al pueblo de Dios, hermanos, se le instó a eso, a arrepentirse, a cambiar. Y precisamente la palabra del Señor, la palabra de Dios, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento también tiene el mismo propósito. Hacer que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestras malas acciones. Pero el arrepentimiento va acompañado. Note lo que le voy a decir, estimado hermano. Decía nuestro hermano Nicolás hace un momento. Apúntele, ¿verdad? Póngale, como comúnmente se le llama, mazoreta por ahí, ¿verdad? Donde no se le olvide, en las Sagradas Escrituras. El arrepentimiento, estimados hermanos, no solamente es un cambio de vida. Nota, no solamente es un cambio de vida. El arrepentimiento, hermanos, es el acto de dejar hacer las cosas malas. Y, nota, porque muchos sí nos arrepentimos y dejamos de hacer las cosas malas, pero no hacemos lo siguiente. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento es volver en el estado que estábamos, volver en sí. O sea, dejar las cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas. Ese es el arrepentimiento. Ese es a lo que insta, a lo que llama, a lo que apela Oseas. Eso es a lo que insta, eso es a lo que apela hoy el Nuevo Testamento en la vida de cada uno de nosotros.
El mensaje básico, hermanos, en este capítulo 10 es el mismo que en los capítulos anteriores. El pecado de Israel provocaría ¿qué? La destrucción. Y ahora, una vez más, Dios en este capítulo va a hacer, hermanos, una alegoría de Israel con esa viña. Recordará que el profeta Isaías, también, hermanos, si usted ha leído el libro del profeta Isaías, usted recordará y encontrará que también usó estas alegorías para referirse a Israel como una viña. Y Jesús también mencionó, hermanos, a Israel como una viña. Y aquí habla diciéndoles lo mismo, nuestro Dios al pueblo. En este capítulo número 10, vamos a encontrar, hermanos, por total y en lo absoluto, como tema general del capítulo número 10, los pecados de Israel y sus castigos, hermano. O sea, en pocas palabras, o cambiando un poco el último parte de lo que he dicho, los pecados de Israel y sus consecuencias, hermano. Los pecados de Israel y sus consecuencias. Ahora, veamos cuál es el estado actual, o sea, el estado en el que estaba en aquel entonces el pueblo de Dios. ¿Cómo se encontraba? ¿Cómo hacer un inventario minucioso de la vida del pueblo de Dios en tiempos de Oseas? Hoy, hermanos, este momento es de reflexión para nosotros. Muy importante, por cierto. ¿Por qué? Porque hoy, en medio de estar viviendo, hermanos, esta adversidad, en donde la iglesia, hermanos, está siendo limitada en muchos sentidos, ¿cómo poder nosotros hacer un inventario minucioso de la vida de la iglesia a la cual yo soy miembro? Estoy hablando de la iglesia local, no de la iglesia universal. De la iglesia local, hermano. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver el estado actual. Vamos a ver el inventario minucioso de la vida del pueblo de Dios, del verso 1 al verso 4, en tiempos del profeta Oseas. Y lo vamos a comparar, hermanos, con la vida de nosotros en la actualidad. Dice del verso 1 al 4, leamos. Saque su Biblia por ahí, hermano. Desempólvela, sáquela, hermano, para poder nosotros estudiar la palabra del Señor. Dice el verso 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora están hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Esto es lo que encontramos, hermanos. La manera en cómo estaba el estado actual. El estado, hermanos, profundo. El cómo estaba el inventario minucioso de la vida del pueblo de Dios. ¿Cómo está? Dirían hoy los médicos. ¿Cómo se encuentra tu corazón, el órgano vital de la vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu estado espiritualmente hablando? ¿Cómo te encuentras? Porque probablemente físicamente te encuentras en perfectas condiciones, pero ¿cuál es tu estado de salud espiritual? Bueno, vamos a ver, hermanos, el estado en el que se encontraba este pueblo. Dice el verso 1, hermanos, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Entre más frutos, hermanos, más altares para la idolatría. ¿Qué quiere dar a entender esto, hermanos, el profeta Oseas? Israel está comparado con una viña frondosa. Mire, por ejemplo, ahí en la proyección usted puede notar un viñedo, hermanos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, hacíamos un viaje de la ciudad de Tijuana hacia lo que es Camalú, allá en Baja California. Íbamos por ahí, hermanos, en carretera y encontramos uno de los grandes viñedos que hay por aquellos lugares. Yo quedé impactado, hermanos, porque era un lugar hermoso, maravilloso, precioso, hermanos. Entonces, es comparado
el pueblo de Dios, con esa viña frondosa, esplendorosa, fructífera, hermanos. Por eso dice ahí que abunda, que da abundante fruto. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo daba para compartirlo, no lo daba para dárselo a alguien más, sino que ese fruto era ¿para quién? Para sí mismo, hermanos. ¿Queda a entender entonces eso? O sea, se refiere a la riqueza del reino. Dios, hermanos, ciertamente a su pueblo le daba todo. Le dotaba de todo, hermanos. Debemos de recordar desde el momento en el que Dios hizo la promesa por medio de Moisés de que su pueblo sería liberado de las barbaridades de los egipcios. La misma palabra del Señor dice, hermanos, que Dios escuchó el clamor. Dios, hermanos, escuchó el llanto del pueblo. Su dolor lo escuchó el Señor. Y Dios, hermanos, les proveyó de todo. ¿Qué necesitaba el pueblo cuando estaba cautivo, hermanos, allá en Egipto? ¿Qué necesitaba el pueblo? El pueblo necesitaba de un libertador. Y Dios, hermanos, les concedió ese libertador. Preparó a Moisés, a pesar de que Moisés, hermanos, cuando Dios habló con él, presentó algunas excusas para no ir a liberar a ese pueblo. Dios preparó a Moisés, hermanos, para libertar a ese pueblo. Una vez libertado el pueblo, con mano dura, con mano fuerte, hasta los judíos recordaban, hermanos, la manera en cómo fueron sacados de Egipto. Los judíos recordaban, estimados hermanos y amigos, recordaban claramente cómo era la vida en Egipto. Los judíos, hermanos, cuando comían la Pascua, Pesach, ellos se sentaban, los niños los sentaban alrededor y el padre de familia, hermanos, se encontraba en la cabecera del comedor, por así llamarlo. Y los primeros que comían de las hierbas amargas, hermanos, y de las salsas amargas, ciertamente eran los niños. Y al comer de esas hierbas amargas y de esas salsas amargas, los niños preguntaban al padre de familia, ¿por qué están tan amargas? Y el padre de familia siempre aprovechó el momento para decirle al pueblo, en este caso a la familia, en especial a los niños, que así como está eso de amargo, esas salsas, así fue la manera en cómo vivió el pueblo en Egipto, de manera amarga. Así fue como Dios los libertó de ahí, de la esclavitud, de mano de los egipcios. Al salir ellos de Egipto, hermanos, Dios les proveyó de riquezas, porque ciertamente Dios, hermanos, le hizo una promesa al patriarca Abraham. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y le dijo, hermanos, que él, su pueblo, su descendencia, llegarían a una tierra donde fluye leche y miel. Esas palabras, hermanos, para nosotros no tienen mucho significado. Leche y miel. No hay mucho significado. Pero para el judío sí, hermano. Porque note, dos palabras, leche y miel. Donde hay leche, hay vacas. Y donde hay vacas, hay abundancia. Y donde hay vacas con mucha leche, hay mucho pasto. Ahora bien, dice miel. Y si hay miel, hay abejas. La vida, hermanos, de las flores, de la fauna, es por las abejas. Entonces, hay abundancia. Un lugar maravilloso que Dios les daría. Dios les proveyó todo, hermanos. Les dio todo. Aún regresando un poquito para atrás, nos damos cuenta que cuando Dios los libertó, hermanos, de ahí, de Egipto, ellos iban, hermanos, rumbo a un lugar en el cual se encontraron con una pared grandísima. Y no era el muro de Trump, hermanos. Claro que no. Era ese mar. Y le dicen a Moisés, oye, mejor nos hubieras dejado allá. Aquí nos van a matar los ejércitos de Faraón. Ciertamente Dios proveyó de salida, hermanos. Ciertamente Dios, hermanos, proveyó de alimento.
cuando iban en el desierto, hermanos, decían que tenían hambre y Dios, hermanos, les dotó, les dio ese maná. Dios les dio, hermanos, ¿qué más? Codornices. Dios les dio agua, hermanos. ¿Qué ha pasado en la vida de nosotros? Dice la Escritura, hermanos, que todos habíamos pecado. Y en cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y es por ello que necesitábamos con urgencia. ¿A quién? A un libertador. Nosotros no esperábamos un libertador sentado, hermanos, en un caballo, con armadura de antemano de gladiador, como lo era David. Nosotros no esperábamos un libertador, hermanos, que viniera con grande espada, que viniera con grande ejército, sino que esperábamos un libertador que nos ayudase a cortar, hermanos, las cadenas del pecado. Y Dios nos dotó, nos dio en abundancia todas estas cuestiones, al igual que el pueblo de Israel. Israel, hermanos, había prosperado. ¿Como qué? Como una frondosa viña. Una pesada viña con uvas. Ahí usted lo está viendo en su proyección, hermano, en su pantalla. ¿Cómo se ve, hermanos, que hasta allá se está colgando la rama, hermano, porque está llena, cargadísima de uvas? Y no solo eso, al comerlas, no son uvas como las que venden aquí, hermanos, no digo el nombre de la tienda porque no me patrocinan, ¿verdad? Pero aquí en Suazo tenemos una tienda que te vende ya no fruta ni de tercera, ya es fruta de quinta o fruta de séptima, quién sabe qué será, ¿verdad? No, esa uva, hermano, que apenas toca tu paladar y es un manjar. Ahora, otras escrituras, hermanos, otra parte de la Biblia también utiliza la metáfora de una viña para representar a Israel, por el hecho de que Dios los había plantado en la tierra prometida. Nota, por el hecho de que Dios los había plantado en la tierra prometida. Una tierra maravillosa, hermanos. Y ahí tenemos los versículos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 32. Salmos capítulo 80, versículo 8 al 13. Tenemos Isaías capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Asimismo tenemos Jeremías capítulo 2, versículo 21. Entonces, hermanos, el viñedo o la viña es una de las características de Israel, de abundante fruto, pero para sí mismo. Y ese no era el propósito, hermanos. El propósito de que fueran abundante. Estoy hablando en el sentido material, hermanos, ciertamente. Porque Dios bendice a manos llenas. Sí, bendice a manos llenas. El propósito era que diera fruto. ¿Para qué? Para los demás. Pablo le dijo, hermanos, a la iglesia en Galacia, que nosotros, ¿para qué trabajamos? ¿Te has preguntado, hermano? ¿Por qué trabajas? Dijo el otro, es que mi mujer me manda a trabajar, hermano. No, espérame, ¿por qué trabajas? ¿Para qué trabajas? Y siempre lo primero que decimos es, ¿para mantener a quién? ¿Para sostener a quién? A la familia. Cuando digo familia, se refiere uno siempre a hijos, esposa. Hijo, esposa. ¿Verdad que sí? Pero Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, nosotros trabajamos para compartir de las bendiciones que Dios ciertamente nos ha dado. O sea que no solo trabajas para la familia, hermano. No solamente Dios te provee de grande abundancia para ti, hermano, para los tuyos, sino que también para tu prójimo. Entonces, quiere decir que el propósito por el cual Dios les había dotado de grandes bendiciones a este pueblo, no lo estaban utilizando para tal. Solo, hermanos, se saciaban a sí mismos. Solo buscaban su propio bienestar, no el de los demás. Y lo peor de todo, hermanos, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Ciertamente el pueblo gastaba las bendiciones de Dios. ¿En qué? En lo que no debían. La palabra hebrea, hermanos, detrás de la palabra frondosa, bakak, tiene dos entradas separadas en los léxicos hebreos. Mientras una entrada define el verbo como ser frondoso, la otra tiene el significado contrario, de hermanos, de devastado o vacío.
Así que las riquezas de Israel, hermanos, que podrían haber sido utilizadas para glorificar a Dios y ayudar a los pobres, fueron en cambio malgastadas en la construcción de altares para el culto idolátrico de Israel e ídolos para representar y honrar a los dioses falsos. Y podemos ver, hermanos, lo que hemos comentado en el capítulo 3, verso 4. El pueblo estaba usando aquello con lo que Dios le había bendecido para deshonrarle ¿a quién? A él mismo, hermano. Mira, aquí está. Esta es una imagen, hermano. Usted la está presenciando ahí en su hogar. Esta es una imagen, una fotografía que se tomó, hermanos, no diré el lugar por seguridad nacional, pero es en uno de los muchos templos de algunas iglesias que existen en México. Ese lugar que está viendo usted ahí, hermano, en su pantalla, este altar es hecho de oro puro, hermano. No crea que es aleación. No. Es oro puro, hermanos. ¿Cuánto cree que costó? Bueno, ¿por qué está diciendo esto entonces el profeta Oseas? Porque ciertamente, hermanos, ellos estaban gastando lo que Dios les daba, lo que Dios les otorgaba, lo que Dios ciertamente, hermanos, les proporcionaba. Ellos lo estaban gastando para mal. Estaban utilizando las riquezas de Dios, hermanos, para hacer esos altares a los dioses falsos. Oh, hermano, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que hoy también, en la actualidad, las riquezas que Dios nos da, hermanos, son o las estamos utilizando en ocasiones ¿para qué? Para mal. Vuelvo a comentarle lo que dije hace un momento. Oh, es que mi hijo tiene que entregar las tareas de la universidad. ¿Y qué pasa, hermano, si no las entrega? Pues lo van a reprobar. Y la verdad, hermano, pues no tengo dinero, pero voy y le pongo 20 pesos, ¿verdad? No sé cómo sea la telefonía en otros lugares, ¿verdad? Pero si no tengo para tener internet satelital o internet por cable, voy y le pongo dinero al celular para que mi hijo o mi hija pueda mandar sus tareas. ¿Verdad que sí estamos utilizando los recursos que Dios nos da? Yo no estoy diciendo que sea mal, hermano, que tu hijo mande las tareas. Pero ¿por qué no invertir también en esa cuestión espiritual? ¿Por qué no invertir otros 20 pesos para que hoy en esta tarde te la pases con tu familia escuchando la palabra del Señor? Recuerda, hermano, entre más tenía el pueblo, más eran perversos, edificaban más altares, eran más idolátricos. Y esto es algo, hermanos, que se repite a lo largo de la historia, no solo en Israel, sino que un común denominador del efecto de la prosperidad, hermanos, en la mayoría de la gente, es que cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, por consiguiente, hay mayor tiempo libre. Cuando una persona está teniendo problemas económicos, hermano, por lo general, está tratando de ser creativo para ver lo que hace para resolver la situación. No tiene ni tiempo de descansar porque tiene la presión de las deudas económicas. Quizás a veces por eso, una situación económica difícil, hermanos, lejos de pensar que podría ser una maldición, hay ocasiones en que quizás Dios permitirá ciertas circunstancias, hermanos, para guardar nuestro corazón, porque quizás Dios piensa que si nos empieza a dar, podemos dormirnos en nuestros laureles. ¿Y sabe qué, hermanos? No es conveniente. No es nada conveniente. Hace unos años atrás, hermanos, recordamos el caso en cierto lugar. Fue muy claro, fue muy conocido de un hombre, hermanos, que era alcohólico y que llegó a cierta agrupación, ¿verdad? Para tratar de dejar de beber. Y el hombre lo estaba logrando. Llevaba su programa de 24 horas sin beber. Pero ese hombre se ganó la lotería, hermano. Sí, así como lo oye. Por cierto, hermano, ¿qué haría usted
Si alguien le da un premio, claro, para ganarse la lotería usted necesita comprarla, no se la va a ganar así, ¿verdad? ¿Qué haría usted, hermano, que tiene un salario de 2,000 pesos semanales? 120, 130 dólares a la semana. ¿Qué haría si de repente, hermanos, usted se gana el premio mayor? 150 millones de dólares. ¿Qué haría, hermano? Este personaje que le estoy comentando era de clase media, era obrero, y el hombre se ganó la lotería. 150 millones. De la noche a la mañana ya tenía una gran cuenta en el banco. ¿Sabe qué le pasó, hermano? Sí, lo que usted está pensando. Se regresó a los vicios. Se fue otra vez a la bebida. Y un tiempo muy corto, murió, hermanos, la persona de una congestión alcohólica. Así pasa. Cuando de repente no hay y de repente tienes. Démosle gloria y honra a Dios simplemente por lo que hoy tenemos, hermanos. Porque con ello es suficiente. Pero recuerda, los bienes que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da son para compartir. Muy bien. Versículo 2, hermanos, porque el tiempo corre y no se detiene. El tiempo se va como la palomita que acaba de pasar aquí en la proyección. Dice el versículo 2, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Hermanos, la palabra dividido viene del término hebreo shalach. Se consigna en otras versiones como infiel. El lenguaje se entiende generalmente en el sentido de que sus corazones eran engañosos, sus corazones eran falsos. En realidad, hermanos, el pueblo estaba dividido en su lealtad. Trataron de adorar al único Dios verdadero mediante costumbres paganas y adorarlo junto con los ídolos. Así como en la proyección tenemos, está el mundo, está Cristo. A veces el cristiano, a veces la persona en la actualidad, hermanos, quiere hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Quiere tratar de adorar a Dios, hermanos, bajo sus propios criterios, bajo sus propios razonamientos, no bajo lo que Dios ha pedido. Bueno, es que quiero servirle a Dios, sí, pero también quiero estar en el mundo, porque las cosas del mundo son placenteras, pero también las del Señor. Porque si no estoy con el Señor no hay bendición, pero también en el mundo hay diversión. Ahora, sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios no construiría sus altares ni ídolos con impunidad, hermanos. Por culpa de esos corazones divididos, querían adorar a Dios a como se les placía. Querían hacer su propia adoración cuando Dios ya había dicho, ya había efectuado la manera en cómo deberían de adorar. Al igual en la era cristiana, mi estimado hermano, mi estimado amigo, Dios ha dicho la manera en cómo debemos adorar. No le quites ni le cambies, porque de lo contrario será una adoración voluntaria y esa adoración no es aceptada por Dios. Eso es un corazón dividido. Y donde hay una casa dividida, Satanás es donde está haciendo su guarida. Ciertamente el pueblo estaba dividido, hermano, porque no me demostraba una fe verdadera en el único Dios verdadero. Y esto los hallaría culpables y los destruiría. Esos objetos idolátricos, hermanos, les haría a los altares de Israel y las piedras sagradas lo que se suponía debían haber hecho ellos a lo de los cananeos. Según Deuteronomio capítulo 12, verso 3 dice, hermanos, que ellos, quienes, el pueblo de Dios debería de destruir a los altares de los cananeos, pero no, los adoptaron como si fueran de ellos, hermanos. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Entonces, estimado y amado hermano, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Está ciertamente dividido nuestro corazón? Recordemos lo que dijo Jesús respecto a las riquezas, hermano. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque donde está nuestro tesoro,
¿qué pasa? Ahí estará también, ¿qué? Nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermanos? Cuando alguien está pensando con toda su mente en el negocio, en el placer y hacer más dinero, si todo el tiempo va a estar pensando en cosas materiales, pues entonces su corazón, hermano, ciertamente va a estar dividido. Si tú le invitas a esa persona a un estudio bíblico, aun siendo hermano en Cristo, siempre va a tener esas excusas, relacionándolo con el hecho, hermano, de que no tiene tiempo o que tiene que atender un negocio, etcétera, etcétera. Esa persona que su corazón está dividido siempre va a estar pensando, hermano, en esas cosas. Y eso es lo que le pasó a Israel. Y por eso Dios le dice que ese corazón estaba dividido. Y Oseas dice, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. La prosperidad generalmente, hermanos, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, conlleva ciertamente a la apostasía, apartarse de la verdad. Porque predicar mentiras, hermanos, trae prosperidad. Así se lo digo con sinceridad. Hermano, alguien de lo que nos está escuchando, ¿quiere hacerse rico? ¿Quiere tener dinero? ¿Quiere tener cuentas en el banco? Bueno, pues predique la mentira. Comiéncele a decir a la gente que le mande dinero y usted hará que a la gente no se le pegue el coronavirus, y le aseguro que su cuenta del banco va a estar rebosando. Predique mentiras. Recordemos, hermanos, en el mensaje a la comunidad de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, es que esta comunidad, hermanos, se decía a sí misma como ricos, que tenían mucho dinero. Y Jesús les dice en Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nota las palabras de Jesús, hermano. Y no sabes que tú eres desventurado. ¿Entiendes lo que lees, hermano? ¿Qué es un desventurado? Eres un miserable. Híjole, hermano. Pobre. Oh, pues no, qué rico. Ciego. Y qué cosa, hermano. Desnudo. Ciertamente, hermanos, lo que Cristo está diciéndole a la iglesia en la Odisea es que la manera de cómo nosotros vemos las cosas y la manera en cómo Dios las ve es muy diferente. Quizás, hermanos, a veces nosotros vemos la prosperidad como algo maravilloso. Yo quisiera ser como aquel, mira, anda en trocotas. Yo quisiera ser como aquel porque anda viajando. Yo quisiera tener dinero para comprarle todo a mi familia. Yo quisiera, pero si esa prosperidad solo está fundada en saciarnos a nosotros mismos, entonces somos unos pobres ciegos. Nota, hermano, somos desventurados y desnudos. Así lo dijo el Señor. Así lo dijo Cristo Jesús. Versículo 2, regresando a ello, del capítulo 10 del libro del profeta Oseas. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Destruirá sus ídolos. Verso 3. Para continuar, hermanos, con nuestra clase. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Fíjate, hermano, la duda. ¿Qué duda tan tremenda tenía el pueblo? A ver. ¿Qué ha hecho el rey por nosotros? Queda entender esto. El pueblo de Israel estaba usando, hermanos, sus riquezas en sus falsos dioses. Estaban rechazando al Señor como su rey. En este caso, hermanos, la frase no tenemos rey se explica por la cláusula porque no temíamos a Jehová, ya que los términos rey y Jehová se utilizan como sinónimos. El desdén de Israel, hermanos, para con Dios se expresa aún más con la pregunta, ¿y qué haría el rey por nosotros? Estaban dando a entender que Dios no tenía poder para ayudarles, hermanos, ni para el caso, ni para hacerles daño, hermanos. Híjole, qué terrible, hermanos.
Es inexacto decir que el versículo se refiere a un rey literal de Israel y que en el futuro Israel no tendría rey. También, hermanos, es inexacto decir que la declaración se refiere a los reinados generalmente breves de estos últimos reyes de Israel, que a menudo terminaban asesinados. Ciertamente, esta palabra a base de pregunta, ¿y qué haría el rey por nosotros? Es algo, hermanos, que también pasa en la actualidad con aquellos que están muriendo, pero no por el coronavirus, sino por la peor de las enfermedades. Se han vuelto a enfermar del pecado, hermanos. Y muchos hermanos han dicho, pero es que mira, hermano, a mí Dios, en lugar de ayudarme, me quitó a mi esposa, me quitó a mis hijos, me quitó a mi papá, me quitó a mi mamá. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿No te acuerdas? ¿Ya te dio amnesia espiritual? ¿No recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti? Entonces, hermanos, una de las cosas que el pueblo decía es que no tenemos rey porque no teníamos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Es decir, que aunque tuviéramos rey, ¿de qué serviría? ¿Qué podría hacer el rey por ellos en esta situación de tibieza espiritual? Porque en su prosperidad, hermanos, estaban teniendo una actitud de tibieza. Y por eso Jesús dijo que más vale que seamos calientes o fríos, porque a los tibios, ¿qué les va a pasar? ¿Has tomado agua tibia, hermano? Que de repente llegues de hacer ejercicio, o llegues por ahí de caminar, o llegues sediento y tomas agua tibia. Ay, hermano, te da unas náuseas. Bueno, así pasa con nuestro Dios. Cristo dijo, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. La tibieza tiene que ver, hermanos, con un corazón dividido. Ni estoy con todo con el Señor, ni estoy con todo en el mundo. O estás en el mundo o estás con el Señor. Dijo aquel, no, hermano, es que yo voy en el camellón. No existe camellón aquí. Pues ni que fuera una avenida. No existe camellón. No hay camellón. Si estás dedicado al negocio, pues mejor dedícate de lleno al negocio. Si estás dedicado a tu trabajo, pues dedícate completamente a tu trabajo y con todo, hermano. Pero si estás tratando de estar bien con los dos, entonces tenemos un problema. Tu corazón, hermano, está dividido, como lo pasó con el pueblo de Israel. Versículo 4 para terminar. La frase que le encanta oír a toda la membresía. Para terminar, ¿pero qué cree? Pues los predicadores, después de decir último para terminar, pues todavía falta como 20 minutos, así que agárrese, hermano. Lo bueno es que está en su casa, está en la comodidad de su hogar, ahí está usted sentadito, está usted ahí en el clima, si es que tiene clima, y si no, con el abanico, y si no, pues con nada, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando este hermoso libro, que ciertamente nos ha hecho reflexionar mucho, hermanos. Versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Oseas continúa, hermanos, describiendo la naturaleza engañosa del pueblo. Sus palabras no tienen valor tal como jurar al hacer pacto. Era en vano lo que hacían. Presumiblemente, por haber mentido bajo juramento o haber quebrantado sus juramentos. El resultado de su actitud, hermanos, era que su juicio o sistema de justicia era tan perjudicial como el ajenjo. En otras palabras, no había justicia entre aquellos de quienes hablaba Oseas. La afirmación, hermanos, que dice que su juicio florecería, crecería como hierbas venenosas en los surcos del campo, ha sido entendido de diversas maneras. Por ejemplo, una idea es que hacer pacto en vano hacía que la injusticia se difundiera entre el pueblo. Esta versión que tenemos ahí, la CEU, consigna que conviertan la justicia en hierbas venenosas donde deberían crecer plantas sanas. Y lo podemos comparar con lo que dice el profeta Amós, capítulo 5, verso 7. Lo podemos comparar con lo que dice Amós, capítulo 6, verso 12. Otro punto de vista respecto a lo que estamos estudiando, hermanos, dice que los falsos juramentos conducían a disputas en los tribunales. La Nueva Versión Internacional, hermanos, ciertamente apoya este punto de vista, consignando las demandas florecen como ajenjo en los campos
arados, en los campos donde debería de existir flor hermosa, flor pura, hermanos. Flor hermosa, flor pura. Entonces, en este verso 4, aquí se ve, hermanos, y se va a empezar a hablar de más características acerca de Israel. Ya vimos la actitud del fruto, hermanos, de tibieza espiritual que tiene que ver con el materialismo. ¿Sabe usted que hay iglesias que predican el materialismo? Hasta por ahí, hermanos, se atreven a decirle a la membresía que cierto lugar, cuando hay dinero, como diciembre o estas fechas, hay que dar el ofrendón. Eso es predicar el materialismo, hermanos. Y quienes predican el materialismo, viene de la mano el egoísmo. Solo pensar, hermanos, en saciarse a sí mismos, donde tiende la mano el necesitado y cuando lo hay, la niegan. Después habla diciendo, hermanos, en el verso 4 que estamos estudiando, ¿de qué sirve depender de un rey si el rey no hace nada por ellos? Si el rey también se encuentra en un estado de corrupción. Ese es el pensar de ellos. Otra característica del reino de Israel, hermanos, en este momento, es la superficialidad en sus palabras. Juraban en vano. Lo que significa que prometían y que pues no cumplían. ¿Qué pasa en la actualidad, hermano? Bueno, a veces tenemos problemas fuertes de salud. Hemos oído condicionar a Dios a muchos. Y no estoy hablando de gente del mundo, hermano. Condicionar a Dios aún entre el mismo cristiano. Señor, si tú me libras de esta cuestión, mira, te prometo, sí, te prometo, que saliendo de esto, voy a estar todos los días de reunión. El pueblo de Dios, hermanos, hizo lo mismo cuando estuvo en cautiverio. Le decían a Dios que los librase de las manos de esos hombres despiadados y perversos. Y que ellos cuando salieran de ese lugar, lo primero que harían era reedificar el lugar donde adorarían, donde adoraban al nuestro Dios. Pero dice la Escritura que en cuanto ellos fueron libertados, lo primero que hicieron fue, ¿qué? Edificar sus casas, hermanos. Edificar sus viviendas. Ponerlas bellas y hermosas. ¿Se habían olvidado de qué? De su promesa, de su pacto que habían hecho con Dios. No cumplían. Hablaban superficialmente. Hablaban a la ligera. Habían sido movidos simplemente por el dolor, por la angustia, por la agonía. Ya no tenían ningún temor, hermanos, de quebrantar pactos. Ya no había ningún sentido de compromiso. Todo el tiempo había divorcios. Se rompían amistades, relaciones y no se tenía ningún tipo de sentido de culpabilidad por hacerlos. Ya no había nada de esta cuestión. Estimados y amados hermanos, es así como llegamos al final de esta meditación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ojalá que lo que hoy dijimos, ojalá, estimados hermanos, que lo que hoy mencionamos, ojalá, hermanos, que lo que hoy en este momento estuvimos presenciando, nos pueda servir a todos y cada uno de nosotros para nuestro beneficio. Recuerden, hermanos, la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está saludable en el sentido espiritual? ¿Se encuentra dividido? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque recuerda, hermanos, las bendiciones que Dios nos ha dado, nos las ha otorgado ¿para qué? ¿Para qué nos ha otorgado las bendiciones Dios? Pues ciertamente nos las ha dado, hermanos. ¿Para qué? Para
compartir con el necesitado. Amados hermanos en el Señor, si Dios nos permite, la próxima clase, hermanos, estaremos tratando ciertamente el siguiente tópico. Del versículo 5 al 11, estaremos tratando los tiempos de la cautividad. Veamos. Y antes de ser cautivos, el pueblo ciertamente se creía, ¿verdad?, el mero. Pero ya una vez estando en la cautividad, es cuando ellos, hermanos, sufrirían. Agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, por su tiempo que se dieron en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, a todos nuestros hermanos en Zoom, a nuestros hermanos en Facebook y en todas las redes sociales que estaremos ahí de manera diferida. Dios me los bendiga, hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden hacer por medio de mensaje privado, por medio del chat o en este momento. Gracias, estimados hermanos. Dios les bendiga. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor por siempre firme estará. Jesucristo la compró y fiel permanecerá. La iglesia bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón. Cristo la compró, sangre derramó. Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor es siempre viva y eficaz, reteniendo la verdad, la fe que obra la paz.